El código fuente de SCP-061 debe estar mantenido en un disco compacto estándar de archivos de solo lectura, CD-ROM. 4 copias del CD-ROM con el código fuente están almacenadas en casilleros separados para objetos inanimados de máxima seguridad. Con la excepción de propósitos de experimentación aprobados, SCP-061 no debe ser cargado, compartido o arrancado. Los propósitos de investigación en SCP-061 requieren aprobación escrita desde el comando del sitio. Solo una copia del CD-ROM conteniendo el código fuente de SCP-061 puede ser usado a la vez. El CD-ROM debe ser regresado a su almacenamiento inmediatamente, luego de ser usado, para cargar el código fuente de SCP-061 en un dispositivo. SCP-061 no debe ser cargado, compilado o arrancado en ningún dispositivo que esté conectado a Internet, ya sea directamente o a través de otro dispositivo. SCP-061 no debe ser cargado, compilado o arrancado en ningún dispositivo que permita físicamente conectividad inalámbrica, sin importar el tipo de conectividad en uso. Con el objetivo de realizar experimentos aprobados, SCP-061 debe ser cargado, compilado y arrancado de una red de área local consistente en no más de 3 dispositivos más periféricos. Ningún dispositivo debe ser desconectado de la red LAN durante la experimentación. Luego de concluir con el experimento, todos los dispositivos dentro de la red LAN deben ser inmediatamente formateados. Los periféricos de audio y salida de este LAN deben ser contenidos dentro de una cámara de observación rodeada de aislante al vacío a prueba de ruido. En el evento de una brecha en la contención por hostiles durante la experimentación con SCP-061, todos los dispositivos dentro de la red LAN deben ser inmediatamente destruidos. SCP-061 es un programa computacional acústico desarrollado por investigadores SCP bajo el intento de producir contramedidas exitosas ante programas similares siendo desarrollados por gobiernos e individuos alrededor del mundo. Inspirados en la investigación del Comando SCP, observó tanto el potencial como el daño en habilidad de controlar las funciones cerebrales de otros seres humanos. La gente normal entiende que la música puede evocar ciertas emociones y recuerdos, o que varios sonidos causan emociones de miedo y éxtasis con solo ser oídos. Los gobiernos alrededor del mundo han estado intentando expandir esta premisa por décadas. Los investigadores SCP son los primeros en evocar respuestas en actividades mentales mayores. Las zonas cerebrales afectadas por SCP-061 difieren en aquellas estimuladas por mensajes subliminales. En lugar de actuar en zonas cerebrales que se especula controlan el subconsciente, las frecuencias acústicas producidas por SCP-061 interceptan los pensamientos conscientes mientras se producen y los reemplazan. En lugar de sugestionar, el centro del oído humano biseca la mente pensante consciente del lóbulo frontal, con el control motor del homúnculo cortical del cerebro. Un ritmo base convence al resto del cerebro de que la mente consciente está dormida y efectivamente detiene el pensamiento consciente de continuar con el resto del cerebro. En retorno, el lóbulo frontal experimenta una pausa que se asemeja a los efectos psicológicos de la anestesia. Los códigos acústicos desarrollados por SCP-061 son interpretados por los centros motores del cerebro como instrucciones conscientes y el sujeto, en respuesta, actúa acorde a ellos. Los sujetos normalmente adoptan una expresión facial en blanco, mientras están bajo la influencia de SCP-061. Ellos no responderán a intentos de conversación y no expresan deseos, como el hambre o interés en actividades sexuales. Aunque todos los comandos son seguidos sin preguntar, los efectos del control mental auditivo cesan una vez el sujeto ya no sea capaz de oír al programa. Muchos sujetos de prueba reportan ser incapaces de recordar las acciones que realizaron bajo el control mental, pero unos pocos han experimentado el efecto de mirar impotentes mientras su cuerpo actuaba en contra de su voluntad.
El intento de dicha investigación es descubrir formas para contrarrestar los efectos del control mental auditivo. Sin embargo, solo 2 métodos de contramedida han probado ser exitosos a la fecha. 1. La audición del sujeto se altera, por lo que el individuo ya no puede oír el programa, ya sea cubriendo el oído o ensordeciendo al sujeto. 2. El programa mismo envía una institución codificada al centro auditivo del cerebro, apagándolo permanentemente. Aunque el oído continúa escuchando, no ha habido progreso en encontrar el código apropiado para reiniciar el centro de audición del cerebro. A pesar de sus deficiencias, SCP-061 representa un avance prometedor en la creación de fenómenos contraanómalos. Se están llevando a cabo nuevas investigaciones. Anexo 1. Todos los sujetos han sido puestos bajo control auditivo. Se ha emitido un comando auditivo codificado y luego han sido vigilados. Sujeto 4402F. Comando: dormir. Respuesta: el sujeto se enroscó en posición fetal en el suelo y su cerebro comenzó a emitir ondas alfa asociadas con el sueño. Sus ojos permanecieron abiertos, con la típica expresión vacía en blanco, asociada con sujetos controlados, pero sus ojos se movían en sucesiones rápidas asociadas con el sueño REM. Sujeto 4427M. Comando: correr en la cinta. Respuesta: el sujeto se subió a la cinta y entonces procedió a correr. El sujeto no encendió previamente la cinta, resultando en un impacto contra la plataforma de control. El sujeto repitió esta acción hasta que el comando alto fue ordenado. Nota: se recomienda el uso de comandos más detallados orientados a tareas. Sujeto 4427M. Comando: encender cinta, correr en la cinta. Respuesta: el sujeto encendió la cinta a velocidad máxima, subiéndose e intentando correr antes de ser eyectado de la cinta. Repetidamente, el sujeto intentó encender la cinta a velocidades aleatorias y correr con varios resultados. Nota: se recomienda el uso de comandos más detallados orientados a tareas. Sujeto 4427M. Comando: encender cinta a velocidad de trote. Trotar en la cinta. Respuesta: el sujeto trotó exitosamente en la cinta hasta que el comando alto fue ordenado, donde resultó eyectado de la cinta. Nota: los sujetos deberían estar en una situación neutral segura antes de que el comando alto sea ordenado. SCP-062 se encuentra almacenado en una celda de contención individual del sitio bajo condiciones de limpieza y orden. Cualquier experimento llevado a cabo en él debe ser autorizado al menos por 2 miembros del personal de nivel 3 y solo se realizarán con fuentes de energía independientes. Está prohibido conectar a SCP-062 a una red externa, y todos los datos obtenidos en experimentos deberán almacenarse en memorias de tipo no volátil hasta concluir su análisis. El exterior de SCP-062 tiene la apariencia de un ordenador de escritorio sin marca, con una carcasa de aluminio de manufactura desconocida. SCP-062 es inusualmente pesado, con aproximadamente 24 kilos. Además, carece en su totalidad de etiquetas identificativas de cualquier tipo, marca, origen, etc. La frase "información es libertad" se encontró tallada, aparentemente, con una llave o objeto similar en la sección posterior de la carcasa. Inspecciones de su interior han revelado que SCP-062 se encuentra vacío, con excepción de una tabla de circuitos sin componentes electrónicos, donde se ubica la placa madre en un computador estándar. SCP-062 no funcionará a menos que su carcasa esté completamente sellada. Cualquier intento de abrirla mientras funcione causará que se apague el sistema. A pesar de lo anterior, SCP-062 funciona igual que un ordenador de escritorio, con la excepción de que su rendimiento, sistema operativo, información almacenada e idioma son diferentes cada vez que se activa. SCP-062 se encontró en el sótano de la Universidad de
Laboratorio de Ciencias Computacionales por... Un agente de la fundación incautó el dispositivo y lo trajo al sitio donde ha permanecido desde entonces. Anexo 062001. Lista de resultados importantes luego de la activación. El sistema operativo SCP-062 parecía ser Windows XP en catalán. Posteriores análisis de la información almacenada mostraron lo que serían registros financieros de la firma bancaria francesa durante el periodo correspondiente desde mayo de 1963 hasta abril de 1987. Los datos eran incongruentes con los registros reales obtenidos por agentes infiltrados de la fundación. SCP-062 corrió Linux Debian en latín. La información almacenada consistía en una lista de grabaciones de audio con más de himnos y coros, de los cuales no se puede encontrar en otra colección o no han sido interpretados jamás. El sistema operativo ejecutado por SCP-062 fue Solaris, en portugués. La información almacenada consistía en material promocional y de marketing perteneciente a lo que parece ser una corporación de viajes espaciales inexistente. El sistema operativo de SCP-062 era visualmente similar a OS-2, funcionando con un idioma desconocido, pero similar al que aparece en el manuscrito Voynich. Intentos para descifrar la información se siguen realizando. El sistema operativo de SCP-062 fue en francés. Los datos almacenados fueron reconocidos como los de una estación de trabajo estándar de la Fundación, aunque el sitio indicado en los datos de la ubicación, sitio, no existe. La investigación está en curso. En este caso, el sistema operativo de SCP-062 resultó ser Apple OS X, en lo que parece ser Acadio cuneiforme. Los datos archivados eran básicamente textos religiosos, descripciones de rituales y procedimientos ceremoniales. Se sigue investigando cómo el virus logró comprometer 3 estaciones de trabajo y un servidor antes de que SCP-062 fuera apagado a la fuerza. Toda estación de trabajo afectada fue aislada. SCP-063 debe ser guardado en todo momento en el baño del personal del Doctor, ubicado junto a los cuartos del personal en el sitio 19. El objeto debe utilizarse para lo que fue diseñado al menos una vez cada 24 horas, o comenzará a emitir una radiación especial desconocida que causa que los objetos y materiales de un radio de 0.6 metros comiencen lentamente a distorsionarse y eventualmente desintegrarse en un polvo fino. El efecto de la radiación en sujetos de prueba vivos aún no ha sido objeto de seguimiento. SCP-063 parece ser un cepillo dental promedio de color azul pálido. Impuesto a lo largo del objeto están las palabras «el mejor cepillo dental del mundo». La palabra dental está escrita incorrectamente. Aunque se desconoce si fue algo accidental o una acción con un propósito de los creadores del objeto. SCP-063 muestra la habilidad de, sin esfuerzo, escindir a través de cualquier materia muerta o inorgánica, con el punto focal de esto siendo las cerdas. Sin embargo, la materia afectada por las cerdas no se separa como con un cuchillo, sino que es completamente borrada de la existencia, sin dejar rastro alguno. Adicionalmente, los sujetos que han usado a SCP-063 han afirmado que la experiencia les ha dejado sus dientes extremadamente limpios. A pesar de sus extraordinarias habilidades, los análisis de laboratorio han discernido que SCP-063 está completamente compuesto de plástico común. SCP-063 fue encontrado originalmente en San Petersburgo, en posesión de un ladrón trabajando en el área usando las habilidades de SCP-063 para vulnerar las cajas fuertes. Cuando se le inquirió sobre el objeto, el sujeto afirmó no saberlo, dejando en claro que solo lo encontró un día. El interrogatorio al sujeto continuó, hasta que se quitó la vida.
Las razones para hacerlo son, hasta ahora, desconocidas.